Muy bien, bueno, hola a todos, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la quinta reunión de científica del claustro de analistas en formación de APA del año 2020. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Lopardo, secretario científico del claustro. Integran el equipo de científica Hernán Asperué, Matías Luzuriaga, Vivian Seco y Florencia Grossman. Vamos a mantener la misma dinámica de los encuentros anteriores. Le vamos a dar un tiempo de 15-20 minutos al invitado para que pueda contarnos algunas de sus ideas y luego podremos intercambiar con él por medio del chat o abriendo el micrófono para decirlas directamente. Les pedimos que cuando intervengan y tomen la palabra, digan su nombre, la actividad va a ser grabada. Le quiero dar la palabra ahora a Vivian Seco, que va a introducir al invitado. Vivi, ¿podés abrir el micrófono? Gracias, Cristian. Bueno, el doctor Norberto Carlos Maruco, que todos conocen, es miembro titular en función didacta de la APA, se ha desempeñado en múltiples lugares en la institución, de la que fue secretario científico y presidente en el periodo 2004-2008. Designado presentador oficial por Latinoamérica en el Congreso Psicoanalítico Internacional de Berlín en 2007 y de Barcelona en 1997. Autor y coautor de libros y artículos, muchos de ellos publicados en la revista de APA. Recibió, entre otras distinciones, el premio CONEX en el año 2006. Y además, como característica personal para quienes lo conocemos, es una especial predisposición al diálogo y al intercambio que espero que podamos aprovechar todos hoy. Adelante, Norberto. Bueno, buenas tardes a todos. Me encuentro obviamente con personas muy conocidas y muy queridas por mí, otros que estoy conociendo ahora, pero digo que para mí es un placer muy grande ser invitados por ustedes. O sea, han sido parte de mi vida, digamos, desde que estoy en APA, empezando como candidato y después como miembro y profesor, y además son, me parece a mí, la reserva institucional. O sea, quieras o no, dentro de unos años van a ser ustedes los que representen nuestra querida asociación. Así que muchas gracias por esta invitación. Tengo un especial interés en el diálogo con ustedes, en un conversatorio sobre las ideas que yo les presente y lo que ustedes me puedan criticar, estar de acuerdo, tener ideas diferentes, pero el diálogo me parece que es un punto fecundo en la vida y en el psicoanálisis. Yo les quiero contar en unos pocos minutos una historia a raíz de esta invitación. Cuando me hicieron esta invitación era para hablar sobre el escenario transferencial en el psicoanálisis actual, podríamos decir. Tema enorme, enorme importancia, además, porque adelanto una idea, a mí me parece que hemos ido en estos años digo, hace 20 años por lo menos, con una disminución del fenómeno transferencial. El psicoanálisis, no sé por qué razón, tengo algunas hipótesis, se ha ido alejando del fenómeno transferencial. Y sin embargo, cuando uno repiensa sus casos clínicos, se va a dar cuenta que los fenómenos que han cambiado la situación analítica tienen que ver con el fenómeno transferencial. Hace 20 años, cuando me invitó Cristian, me dijo después que él daba para leer algunas puntuaciones psicoanalíticas, un texto mío sobre zonas psíquicas, publicado en APA, creo que en el 2001, 2002, por ahí. Entonces, ayer, que empezaba a revisar algo de esto, me encuentro pensando, ¿por qué escribí yo eso? Y entonces, recuerdo que en febrero del 2000, me manda una carta, un mail, Green, diciéndome, estimado Norberto, no creo que necesites más explicaciones luego que hayas leído el proyecto, que es suficientemente explícito. Me manda este mail con un adjunto que es un proyecto. Cuento con tu participación y estoy a tu disposición para cualquier aclaración que pudieras necesitar. Cordialmente, Andrés. Y me manda este proyecto de él, que culminó en la publicación de esta revista, no sé si la ven, dice Tendencias Actuales en el Psicoanálisis, y es un número especial editado por André Green, ¿no? O sea, la revista le cedió el mando de la revista y él publica esto. Publica esto, ahora les quiero aclarar por qué es importante, y por qué es importante que esté Claudia Borestein y Gabriela Goldstein,
porque una es la presidenta actual y otra va a ser probablemente la presidenta dentro de unos meses, porque probablemente esto tenga mucha importancia con esto que les voy a decir. Este libro condensa las opiniones de Estados Unidos, Europa y América Latina sobre el problema del psicoanálisis contemporáneo. Les digo ahora un segundo quiénes escriben en este libro. Otto Kemper por Estados Unidos, Daniel Bilochet, no, estos son ayudantes, Jorge Canestri, David Tackett, Owen Rennick. Ahora, las perspectivas norteamericanas están dadas por Martin Berman, por Thomas Ogden y por Robert Michels. Las perspectivas sudamericanas están dadas por Isidoro Berestein, Norberto Maruco, Paulo Sander y Max Hernández. Y las perspectivas europeas están dadas por Christopher Bolas, Gregorio Cohn, Peter Fonagy, Antonino Ferro, Jean Laplanche, Jean Pontalis, Pratik Guillomar, Michel de Musan, César y Sara Botella, Michel Oidi, Gilbert Diarquin y André Green. Bueno, quiero decirles, todas estas personas han opinado sobre 3 puntos, que son cuáles son las tendencias actuales del psicoanálisis en el año 2000, en la diferencia entre psicoanálisis y psicoterapias, y la problemática de la investigación. Cada uno escribía sobre cualquiera de esos puntos. Entonces, yo estaba pensando en esa época este tema que vamos a hablar sobre la zona psíquica, pero le quiero mostrar el proyecto para pensarlo entre todos. Dice así: durante varias décadas, algunas destacadas figuras del psicoanálisis se preocuparon por la fragmentación del cuerpo teórico del psicoanálisis y el incremento en el número de corrientes del pensamiento. Estas tendencias están o bien representadas en diferentes autores del psicoanálisis contemporáneo o pueden ser el reflejo de una manera de pensar que, si bien es característica de ciertas áreas geográficas en el mundo psicoanalítico, no encuentran aceptación fuera de su área de influencia. Asimismo, deben tomar en cuenta las diferencias que surgen de las particularidades locales en la historia del psicoanálisis. Las cosas han llegado a tal punto en el que cabría preguntarse si todavía es válido hablar de un psicoanálisis o si no sería más apropiado hablar del psicoanálisis en plural. Además, en los últimos años ha surgido un importante problema en torno a las relaciones entre psicoanálisis y psicoterapia. Esto vuelve a plantear los interrogantes acerca de cuándo está indicado el psicoanálisis, la extensión de sus confines, la práctica de incluir variantes a la cura clásica y sobre todo las psicoterapias analíticas. Hay mucha discusión acerca de aquello que une y aquello que separa a estos dos tipos de prácticas. Sin embargo, se ha venido planteando desde hace ya varios años la necesidad de ponernos de acuerdo en cuanto a qué es lo que define a las prácticas que así denominamos. Aquí también se hace necesario inventariar los muchos puntos de vista y las diferentes opiniones. Otro problema es con respecto a la investigación. Sí, acorto un poco el tema. La situación, dice, se ha tornado preocupante a punto tal que el comité de programa del próximo Congreso de la IPA, que se realizará en Niza en 2001, ha sentido la necesidad de que nos dediquemos a reflexionar sobre las preguntas formuladas del modo más amplio acerca de qué es el psicoanálisis. Puede parecer sorprendente que nos veamos obligados a volver a las definiciones básicas que deberían ser evidentes por sí mismas después de más de 100 años del nacimiento del psicoanálisis. Plantearse la pregunta es reconocer que no es así o que ya no es más así. No deberíamos engañarnos a nosotros mismos. Actualmente subsiste una falla en la comunicación científica en psicoanálisis que data de fines de la última guerra y probablemente aún antes. Se han sucedido uno tras otro los congresos internacionales en los que diversos comités de programa organizaron encuentros, habiéndolos dosificados entre los representantes de diferentes
corrientes de pensamiento, reuniéndolos para la ocasión en las sesiones y en los paneles plenarios. No hubo, sin embargo, resultados tangibles de esos intercambios, retornando cada uno a su casa luego de las reuniones sin haber recibido la más mínima influencia de lo que sus colegas tenían para decir. De manera parecida, las publicaciones psicoanalíticas se han comprometido a dar representación equitativa a las diversas corrientes en psicoanálisis. Es extraño ver que los lectores modifiquen sus opiniones luego de leer el trabajo de otros. Debemos así decir que aunque creemos que este proyecto reviste interés, preferimos no mentirnos en cuanto a la inmediatez de los resultados que pueden esperarse de él. Tal vez deberíamos, desde una perspectiva más o menos a largo plazo, marcar el momento actual, año 2000, como un día de carta roja en la esperanza de que en un futuro no demasiado distante, esta edición de la revista se transforme en un trabajo de referencia ineludible, un documento histórico tan indispensable y contemporáneo como es la carta de ruta para el navegante aventurero. Bueno, lo que quiero decirles con esto es que este libro, y esto le decía a Claudia y a Gaby, este libro no está traducido al castellano y contiene los trabajos que anunciaban el futuro del psicoanálisis de todas las personas que le mencioné. Buena idea ahora que APA tiene un APA editorial, de poder traducirlo y poder publicarlo en lengua española en la historia del psicoanálisis. Así que este es un mensaje, no sabía que venía Claudia y Gaby. Bueno, en relación a esto, entonces, yo pensaba cómo me ubicaba yo en aquel momento, en el 2001. El Congreso de Niza era sobre el método psicoanalítico. Un congreso que se discutió muy intensamente el tema, porque lo que había en ese momento también como ahora era una crisis en el psicoanálisis. Había figuras muy importantes que representaban tendencias que no terminaban de integrarse, eran cada vez votos más separados. Entonces, lo que hubo como en la dirección del Congreso fue la idea de poner a discusión el método psicoanalítico, en qué consistía el método psicoanalítico, para ver si podíamos encontrar métodos o modos de poder reunirnos en algunas ideas principales. Yo, preocupado por eso, como muchos otros analistas, no sabía que Green me iba a invitar, yo venía ya trabajando sobre esta idea que quiero contarles ahora. A mí me parecía, ya en el 2000, yo ya tenía bastantes años, yo estaba preocupado porque me parecía una tendencia en el mundo psicoanalítico a poner la obra de Freud en el mismo nivel que las otras obras. Y eso me empezaba a preocupar, porque me parece, y esto tengo que decirles como pienso, que no hay, perdón. Porque me parece que hay una diferencia entre la obra de Freud y la obra de todos los otros autores. Pero esto no es reverencia a Freud, esto es una referencia concreta. Me parece que en el pensamiento de Freud hay un potencial metafórico que no tiene ningún otro autor. No lo tienen, son trabajos importantes. Creo que Lacan ha querido de alguna manera tener ese mismo potencial metafórico, pero no lo alcanza. Ustedes leen, miren, el otro día en el seminario que yo estoy dando en el instituto, leía un capítulo, el capítulo 2 del Yo y el Ello, y me encontré que ahí Freud habla de la existencia de 3 inconscientes. En el año 23 estaba Christian, estaba Vivian. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que nosotros hayamos pasado tan por encima la obra de Freud y no dedicarnos a entender que nadie puede hablar, como hablo yo, de otros inconscientes, sin tener una deuda con un tipo que en el 23, por la clínica, porque todos los cambios de Freud son por la clínica, se aventura a decir, ya no me puedo quedar con el inconsciente reprimido, tengo que avanzar, hay otros inconscientes. Otro inconsciente es el inconsciente que viene con el proceso identificatorio. Entonces, preocupado por estas cosas, pensé lo siguiente. ¿Qué veo yo en mis pacientes? Porque yo también debo decir que todos mis cambios teóricos y todas mis reflexiones teóricas parten de la clínica.
Entonces yo veía que en mis pacientes había algo que se había ido agotando para mí, que era la importancia del inconsciente reprimido. Se había agotado la importancia, no la no existencia, ¿no? Es obvio. Pero me parecía que el inconsciente reprimido en relación a la cultura había modificado sus indicaciones con respecto a la sexualidad. Entonces ya no había tantos problemas sexuales que provocaban las dificultades sexuales, provocaban el retorno de lo reprimido. Entonces empecé a definir que en realidad lo que para Freud, en el comienzo de su obra, el inconsciente sexual y significante de la primer tópica era todo el psicoanálisis, se había transformado, siguiéndolo a Freud, en una parte del psicoanálisis, en una zona del psicoanálisis, en un funcionamiento psíquico. Entonces empecé a pensar, mis pacientes funcionan como, y funcionan asociando libremente, y eso es el inconsciente sexual y significante, pero eso es lo único que hacen. Entonces me vengo a Freud y digo, ¿qué hace Freud? Freud llega al año 14, 15, plena inicio de la guerra mundial, plena inicio de una peste, más peste que la que tuvimos ahora, la que tenemos ahora, obviamente. Dentro de esa peste, él piensa, y él observa con 4 trabajos que publica en ese momento. Recuerdo, repetición y elaboración, La melancolía, duelo y melancolía, introducción del narcisismo y puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Vuelvo a recordar, 4 trabajos. En el momento más terrible de la guerra, 4 trabajos cuestionando su teoría a través de los ejemplos de la clínica. El hombre de los lobos, ya había pasado el hombre de las ratas, la cultura con la muerte, la presencia de la muerte del 14 al 18. Y entonces él empieza a descubrir que ya lo importante no es solo la pulsión. Empieza a pensar que lo importante también es el otro. ¿Y cómo es importante el otro? Vuelvo a repetir una frase que los que me conocen la han escuchado 1000 veces. Una frase deslumbrante de introducción del narcisismo. El niño será el sueño irrealizado de sus progenitores. ¿Cómo? ¿Y la pulsión? Yo le puedo decir a Freud, ¿pero cómo? Me engañaste, me dijiste que todo era la pulsión, todo era el deseo sexual, y ahora me decís que yo tengo que ser el deseo del otro. Lacan, en el año 70, 65, 70, con mucho criterio, piensa, el deseo es el deseo del otro. Interesantísimo, pero entonces ya el psicoanálisis, como dice Green, empieza a ser otro psicoanálisis, pero son otros, o son el mismo, que empieza a ser desarrollado desde diferentes ángulos. Entonces yo puedo decir, el problema de la pulsión no existe más, no existe y es potente. Ahora, el problema del objeto se le viene encima a Freud. ¿Cómo? Se le viene encima en la clínica, duelo y melancolía. O sea, el objeto perdido no se pierde, se mete dentro de uno y dentro de uno lo puede conducir a uno a la muerte. APA. Perdón, APA, no digo por la asociación, sino es mi manera de expresar cuando me sorprende algo. Pero digo, APA, ¿cómo? Resulta que ahora el otro no es alguien a que mi pulsión decide contingentemente tenerlo o no tenerlo, se apropia un objeto de la pulsión de uno y se mete dentro de uno y mata la pulsión de vida. No había pulsión de vida, pulsión sexual. Mira, dice, esto me pasa en la clínica. Entonces digo, hace esto, voy a la teoría, dice Freud, y se va a introducción del narcisismo, y ahí describe esto que les dije. Y va a la cultura, y en la cultura, ¿qué ve? Ve un ser humano con una bayoneta, clavándole la bayoneta en el pecho del otro. Y dice, ¿pero cómo? ¿Un hombre puede hacer esto a otro hombre? Fueron millones en esa muerte, en una muerte que es una guerra que es una carnicería. Entonces, pensemos esto. ¿Qué hace Freud? En lugar de quedarse en descubrir la pulsión, descubrir la fantasía, las histéricas son las culpables de lo que le pasa, porque no hubo un abusador, hubo solamente alguien que deseó ser abusada. Miren, 2020, todo lo que le dice el feminismo a Freud. Es un machista, es todo lo que ustedes quieren. En realidad, lo que Freud hace es decir eso en el 900, y en el 915 empezar a describir a un otro abusador
que ya no es un abusador de la sexualidad genital, es un abusador de la sexualidad primaria. Cuando yo agarro a mi hijo y le digo, vos vas a tener que ser de San Lorenzo, estoy abusando de su psiquismo, estoy abusando, no me meten preso por eso. Pero mis hijos tienen una marca que es San Lorenzo. Espero que San Lorenzo no les haga mal. Esto les quiero decir entre nosotros, pero digo, hay que reconocerlo como un cambio en el psiquismo humano. Duelo y melancolía. Tanto amor por una persona me lleva a la muerte, cuestionamientos del amor. Hay amores tóxicos, 2020, y hay amores que no son tóxicos. Voy a cortar para no ocupar demasiado tiempo, pero ustedes ven cómo se va complejizando el psicoanálisis y cómo se van complejizando los funcionamientos psíquicos. No quiero ni decirle lo que es puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Freud se encuentra curiosamente en esta época diciendo cómo una mujer se analiza conmigo, en esa época era todo heterosexual, digamos, ¿no? En general. Una mujer se enamora de mí, ¿y qué tengo que hacer yo frente a eso? Tenía una cantidad de discípulos, estaba aprendiendo el psicoanálisis del mundo, tenía que cuidarlo. Entonces aparece la contratransferencia erótica, en primer lugar donde Freud ubica otra vez al otro en el campo analítico, el otro no como receptor solamente del paciente, sino como efector. Entonces, él dice, esa contratransferencia erótica que puede destruir un análisis, hay que hacer algo con ella. Entonces pone que en realidad el individuo tiene que desconectarse, tiene que ser el analista, ser insensible. Él pone una palabra en alemán, es indifference, no sé cómo se pronuncia, pero es indifference, indiferencia. La agarra Jones, el texto, para traducirlo al inglés, ¿y saben cómo lo traduce? Como neutralidad. Ahora, ustedes se dan cuenta, ¿cuándo escucharon hablar de indiferencia en Freud? Sin embargo, la palabra de Freud es indiferencia. Lo que escucharon hablar es de neutralidad. Y la neutralidad ocupó la teoría de la técnica durante 40, 50, 60 años. Fue una traducción la equivocada. Ahora, de cualquier manera, la indiferencia marca un problema muy complicado también para Freud, por eso ese texto es clave. El texto es, ¿cómo puedo sentir y al mismo tiempo que mi sentir no provoque un efecto como podía ser una relación sexual que en esa época era obviamente mucho más criticada que lo que podría ser ahora la sexualidad? Pero lo que yo quiero decirles con esto es que ahí tenemos un punto para revisar que la teoría de la pulsión, hay algo en el ser humano, analista, que por más que esté analizado, no deja de aparecer y son sus pulsiones, por suerte. Entonces, cuando uno recibe un paciente, lo recibe con pulsiones. Y cuando hay una pulsión erótica, hay de los dos lados pulsión erótica. ¿Qué es lo que cambia? No es una actitud de indiferencia, no es una actitud de neutralidad impuesta por el super yo. Es el acceso a un análisis que provoque en el analista un camino de la pulsión a la sublimación por el conocimiento. Yo quiero, más que tener sexo, saber qué le pasa a mi paciente, saber cómo fue su amor infantil, punto aparte. Esta es la parte que tiene que ver con introducción del narcisismo en Freud. Avanzamos un poco más y Freud dice, bueno, ahora ya no me alcanza esto. Tengo que descubrir la pulsión de muerte. Tengo que hablar de la pulsión de muerte. Ya no solo alcanza para entender al sujeto la pulsión sexual y la autoconservación. Tengo que poner otro par conflictivo. Pulsión de vida y pulsión de muerte. Pulsión de vida y pulsión de muerte. Sé que la palabra pulsión de muerte no es muy linda. Green propone llamar la pulsión de destructividad, autodestructividad o heterodestructividad. Pero dejemos la palabra como está. Pulsión de muerte. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el análisis nosotros no tenemos que analizar solo la sexualidad reprimida. Tenemos que analizar la agresión reprimida, la violencia reprimida, porque cuando no la analizamos, estalla en el mundo, estalla en la sociedad, cada vez hablamos de mayor violencia. Y los analistas nos ocupamos de la violencia, sí. Podemos hacer un simposio sobre la violencia, podemos hacer muchas cosas, pero en realidad lo que yo digo es llevarlo esto a la clínica cotidiana de todos los días.
Y descubre ahí algo mucho más importante, que es una de las claves del psicoanálisis, que es la compulsión a repetir. En la compulsión a repetir, Freud descubre, pero ¿cómo? Esto lo vi, miren lo que les digo, esto lo vi en el sueño de Catalina, esto lo vi y no me di cuenta, esto lo vi en Dora, lo menciona, compulsión a repetir, pero no me di cuenta de la importancia que tenía. ¿Cuál es la importancia? El trauma temprano, el trauma de la guerra, lo que ahora se llama estrés postraumático. Les digo, por otro lado, cuál es mi preocupación actual en el psicoanálisis con respecto al coronavirus. El estrés postraumático. Cuando se termine el coronavirus, va a quedar lesiones psíquicas, no tengo la menor duda, que van a tender a repetirse. Pánico, va a haber más ataques de angustia, va a haber conductas repetitivas, miedos extraños. Estos van a ser el resultado de un trauma colectivo que nos tomó o nos sigue tomando más de 6-7 meses. Se dan cuenta que entonces el mundo cambia, la visión del psicoanalista cambia. No es que hay mucho psicoanálisis, hay muchos funcionamientos psíquicos que tenemos que comprender. Un paso más para no pasarme de los 20 minutos. Un paso más. Freud descubre que lo de duelo y melancolía, esa identificación con el objeto, es un mecanismo imprescindible en la vida. O sea, uno no puede vivir sin incorporar al otro dentro de uno. ¡Opa! Otra vez lo mismo. Freud podría decir, me callo, no digo nada, si estoy bien, tengo clientes, tengo muchos pacientes, me valoran por todo el mundo, me compran mis libros que antes no me compraban. ¿Para qué me voy a meter en eso? Y se mete y descubre el Edipo. Cuando descubre el Edipo, ahí descubre la ambivalencia. Y cuando descubre la ambivalencia ya tiene la teoría de la pulsión de muerte para explicar que hay una parte de la ambivalencia que tiene que ver con la hostilidad. Hostilidad que miren qué interesante. ¿Quién la lleva adelante? El estandarte de la hostilidad para bien del psicoanálisis. Melanie Klein. Leyendo Envidia y Gratitud, uno nota la importancia que tiene el análisis de la destructividad. ¿Pero quién lo agarró? ¿Y qué hizo Melanie Klein con eso? Una teoría completa. Todo el análisis era el análisis de la destructividad. Esto me parece a mí le ha hecho mal al psicoanálisis. Y lo que nosotros tenemos que tender a hacer es juntar todas estas teorías. No creo que dejen ver a Lacan en el retorno a Freud cuando él ilumina otra vez la zona del inconsciente reprimido. Pensar el inconsciente estructurado como un lenguaje. Tenemos que rechazarlo, no, tenemos que incorporarlo a un pensamiento que complete estas maneras de funcionamiento psíquico. Les digo para que lo tengan presente, Freud en el capítulo 3 hace un desarrollo del donde propone que el complejo de Edipo tiene que ser visto como complejo completo, complejo de Edipo completo, no masculino y femenino. No es cierto que él propone la heterosexualidad como norma. Él dice, no entiendo cómo una persona sigue siendo heterosexual y no es homosexual. No lo comprendo. Tiene que ver seguramente con las valencias funcionales. Pero habla de un Edipo completo, del cual hay que desarmar las 4 posiciones del Edipo. Podrían poner 4, 6, lo que ustedes quieran ahora. Pero digo, es otra vez una manera de pensar. Es un tipo, esta es la diferencia con otros pensadores, es un tipo que ante los descubrimientos no se tapa, no se oculta, no se queda en lo conquistado, no se queda, ya esto lo tengo bien, ¿para qué me voy a meter en un lío? Se mete en los líos y por suerte sale adelante. Ahora, si nosotros lo partimos, tenemos 10 psicoanálisis, o 20, o 30. Si nosotros tratamos de juntarlos, tenemos la posibilidad de pensar un psicoanálisis más integrado, siempre dedicado al trabajo terapéutico. Última idea. 4 años después de esto, Freud, otra vez, en lugar de decir, yo soy un hombre grande, tengo 70 y pico de años, ¿para qué me voy a meter en el lío? Me quedo a mirar a mis nietos, me quedo a fumar mis habanos, leo cosas. No, se pone a pensar porque empieza a ver pacientes que tienen fetiches. Pero no le hacen nada en la vida a los pacientes que tienen fetiches. Él lo dice, no me traen problemas, pero no entiendo por qué tienen fetiches. Entonces, ¿qué hace? Se pone a pensar. La clínica, en vez de quedarse con los nietos y con los perritos, se pone a escribir, a estudiar, a pensar, y descubre que un mecanismo de defensa absolutamente novedoso, que es la Verleugnung, la desmentida. Esa desmentida que durante 40 años
hizo que los pacientes que usaban las desmentidas fueran catalogados como perversos. Freud no dice eso. Freud dice que una patología de la desmentida puede ser la perversión, o puede ser la psicosis, si cambiamos perversión desmentida por forclusión. Pero lo que él dice es que ahí descubre un mecanismo que yo llamé la tercera tópica hace muchos años, que es la escisión del yo. Todos nosotros, termina diciendo, en 1938, en el último trabajo que no pudo terminar porque se murió, que se llama La escisión del yo en el proceso de defensa, dice que todos los individuos tienen dos actitudes, reprimen y desmienten, y esto crea una escisión del yo. ¿Qué es lo desmentido? Y lo desmentido es que uno de mis hijos podría ser desmentido, es que mi papá, ahora me doy cuenta, me hizo de San Lorenzo, no fui yo, fue él que me hizo de San Lorenzo. Fue él que me hizo hacer lo que yo no quería hacer. Y ahí dentro de los desmentidos está la idea de que de una madre poderosa, por ejemplo, de un padre poderoso, que se desmiente porque uno no lo puede tolerar, y lo introyecta, y lo mete dentro. Y en otra parte tiene un padre normal, porque los padres, lamentablemente, somos normales y no somos normales. Ese es el destino terrible de nosotros como padres. Entonces, para terminar esto, lo que yo digo es, Freud anuncia lo que Joyce McDougall descubrió en el 82, que es que los individuos que cumplen a rajatabla con las normativas culturales, en realidad se transforman en normópatas. ¿Y quién es un individuo sano? Yo le voy a decir quién es un individuo sano para mí. Miguelito, no sé, ustedes no saben quién es Miguelito, algunos de ustedes. Miguelito era el hermanito menor de Mafalda. Este hermanito menor de Mafalda era un geniecito, digamos, ¿no? Entonces, hay un cuadradito, que escribe el autor, donde Miguelito va caminando y encuentra un cartel que dice prohibido pisar el césped. Entonces, en el otro cuadradito, esa nube donde aparecen las ideas. Y Miguelito dice, ¿qué me importa? Yo sé que no puedo pisar el césped, pero tengo mi propio pastito interior. Eso es la creación. Cuando uno acepta la realidad, pero no cumple con la realidad, sino que la recrea dentro de uno. Muchas gracias y perdonen si me extendí. Gracias, Norberto. Bueno, mientras los colegas van a escribir en el chat pidiendo la palabra, ¿podrías en 5 minutos desarrollar algo en relación a las zonas psíquicas y el sueño, que es lo que venimos trabajando desde el principio de año con el claustro, y que por ahí me gustaría que puedas decir algo respecto de eso? Mientras, el que quiera ir escribiendo en el chat para cuando concluya Norberto, darle la palabra. Muy interesante pregunta, Cristian. No es fácil la respuesta, pero voy a intentar dar alguna respuesta tentativa, ¿no? Cuando Freud descubre el psicoanálisis, lo que descubre en realidad no es exactamente el inconsciente para mí. El inconsciente es algo que descubre, sí, pero no me parece que sea lo central. Lo central tampoco es la sexualidad infantil, aunque fue toda una revolución, pero no es el verdadero descubrimiento. Tampoco es el que el sueño tiene un sentido, el verdadero descubrimiento de Freud. Lo que me parece que es un descubrimiento esencial de Freud es cómo se producen los sueños. Es este mecanismo donde el psiquismo trabaja con proceso primario y proceso secundario para producir algo algo que trae a luz un deseo infantil reprimido, transformado en lenguaje. Un descubrimiento esencial. Entonces, fíjense, 1900 es esto. 1895, todos los trabajos sobre la histeria. Lo que él descubría era la acción de un objeto exterior, el abusador, que abusaba de la histérica, o del histérico, de la chica o del chico. Esto no era psicoanálisis, exactamente. Era un funcionamiento psíquico donde existía un abusador que abusaba de un nenito o de una nenita. Entonces él decía, si eso era traumático y yo hipnóticamente o por catarsis lo llevo al momento del acto traumático,
y descarga sus afectos, otra cosa importante de Freud, los afectos reprimidos, el individuo se cura. Pero después se dio cuenta que no, que eso no curaba, que lo que había que hacer era transformar esa escena de la realidad exterior en una realidad psíquica. Cuando va a descubrir la realidad psíquica, lo que hace Freud es descubrir, en todo caso, otro gran descubrimiento freudiano, que es la pulsión. ¿Qué es la pulsión? Para entender el sueño estoy viendo, ¿no? La pulsión es una situación intermedia entre el cuerpo y el psiquismo. En realidad es el esfuerzo de trabajo que tiene el psiquismo, ¿sí?, para transformar el instinto en pulsión. Hay una frase de Laplanche hermosa, ¿no?, que dice que en la adolescencia, para discutir lo biológico y lo psíquico, cuando el instinto llega al psiquismo, la plaza de la sexualidad está ocupada por la pulsión. O sea, la pulsión es la sexualidad creada por el psiquismo del otro. Esta es la frase hermosa de Laplanche. Pero digo, el sueño, entonces, es el intento que Freud logra para pensar en la participación que uno tiene en los hechos traumáticos, que se deben a los movimientos pulsionales que escapan, digamos, a la represión. Entonces, él llega a decir, en esa época, en el sueño también con Catalina, no, en el sueño de la carnicería, del carnicero, él llega a decir, lo que antes se recuperaban como recuerdos, ahora se recuperan en el sueño. El sueño traía a luz lo que él buscaba como recuerdos reprimidos en el hablar, en los recuerdos de una paciente. Entonces, esta manera de entender el pasaje del proceso primario al secundario, esta manera de entender cómo se produce ahí, cómo el motor del deseo va produciendo tejido psíquico, porque hay crecimiento psíquico en el proceso del soñar o del de vivir. Todo esto es un aspecto fundamental del psiquismo, pero no es el único. ¿Por qué te digo que no es el único? Cuando nosotros avanzamos, no evolutivamente, avanzamos en la comprensión, nos damos cuenta que cuando Freud dice el sueño es la vía regia de acceso al inconsciente, es porque tenía pocos recursos, no tenía muchos otros. Pero hoy en día no podemos decir que es la vía regia, es una de las vías, muy importante, pero no es la única vía. En el mismo caso de la interpretación de los sueños, en el caso del sueño del carnicero, él dice, los recuerdos se recuperan en la transferencia y en los sueños. Entonces digo, la transferencia también trae a luz los recuerdos infantiles que no se pueden recordar. Y también lo traen los actos. Y también lo trae una enfermedad psicosomática. O sea, el panorama de mirada del inconsciente se complejiza, se amplía, es una caja de herramientas más grande. Y mi posibilidad de intervenir va mejorando en la medida en que yo entiendo esos pasos. Entonces, es probable, me parece, Cristian, que ocuparse hoy de los sueños es ocuparse de un punto muy importante, porque en la medida en que disminuyen la posibilidad de descarga en actos por la cuarentena, la pulsión no encuentra una vía derivada fácilmente por el acto, quizás tampoco por la representación somática. Fíjense que estadísticamente han disminuido las enfermedades, por lo menos hasta ahora, quizás estén ocultas, pero digo, lo que sí aumentan son los sueños. Pero esto muestra que el equilibrio del funcionamiento psíquico depende de las condiciones externas. Nadie podría ser analista, dice Lacan, si no está en el contexto con el que vive. Pero esto, lo que quiero decirles con esto, vuelvo a la misma idea, es no se dejen subyugar por el sueño, porque el sueño empieza a ser un regalo que el paciente le hace al analista y se transforma a veces, esto lo decían los Faranget. Entonces, tener esta mirada amplia es tener una mirada que me proteja de caer en la idealizante, porque yo me puedo transformar en un buen analista de sueños, todos mis pacientes me van a tener sueños, pero eso se transforma en última instancia en una relación idealizante que es frustrante, que no tiene un objetivo terapéutico. Esto es la otra cosa que quiero seguir insistiendo. El sueño tiene sentido
porque quiere comunicarnos algo. Y lo primero que hay en el análisis es comunicación. Después viene todo lo otro. El primer intento del paciente es tener un vínculo con el otro. De paso les digo, si uno hace toda una lectura como yo le estoy proponiendo, llega al último Freud, que tiene una idea, ¿cómo le podría decir? Esas ideas maravillosas de Freud, ¿no? Es difícil poder entenderlas. Después de todo lo que les digo, él dice, voy a cambiar la polarización instintiva entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Voy a llamarla ahora pulsión de amor y destructividad. Pulsión de amor. Ahora, fíjense, si uno ordena la palabra amor en Freud, de lo que era la idea de pulsión de vida, la pulsión de amor tiene un objeto que no es contingente, es vincular. El amor busca al otro, la pulsión busca al otro, la pulsión busca el placer. Se dan cuenta que hay dos niveles ahí. Un psicoanálisis, que es cierto que la pulsión busca placer, descarga, la actualidad del mundo sexual hoy en día es así, la sexualidad busca básicamente la descarga. Ahora, hemos quebrado el amor vincular, sí, está disminuido porque está aumentada esta otra expresión de la sexualidad, pero esto no quiere decir que el amor no exista. Entonces, algo que yo les puedo decir que veo en mi clínica, muchas de las consultas que yo tengo es porque la gente no puede formar una pareja, pero no porque quieran casarse y tener hijos, porque no pueden tener la estabilidad de un vínculo. Y esto tenemos que entender nosotros que está comandado por, yo diría, por una cierta regresión del aparato psíquico que busca la descarga y después viene el vacío. Es como las drogas. O sea, Norberto, ¿te parece si pasamos a las parame cuando intervenciones vos del quieras. público? Ok. Hay una intervención de Vivian Seco. Vivian, ¿querés abrir el micrófono? A ver si se entiende, Norberto. Hablabas al principio de la caída del fenómeno transferencial. Pienso que se pierde quizás también algo de la singularidad real del analista, que si por ahí la querés explicar también, que estaba en el texto que nos habías mandado, por la pérdida del cuerpo y por todo esto mediatizado. ¿Cómo se combate para la puesta pulsional en un contexto tan adverso? ¿Cómo hacemos para ganarle a la pulsión de destructividad? Muy buena la pregunta, Esperamos gracias. un segundo, Norberto, que vamos a hacer alguna otra intervención para Dale. poder darte unos minutos. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Puedo abrir el micrófono? Porque todas las cabecitas no las veo. Bueno, habla Norberto. Quisiera Ahí está. acotar algo. De, Quisiera acotar algo nada más. ¿quién habla? Perdón, pero no veo. Fernández. Ok, hola Marcelo. Ahí. ¿Cómo va? ¿Quién? Yo, Marcelo. Marcelo. Roberto. No, simplemente que me hiciste acordar con la palabra indiferencia, que Freud también la toma en la cuestión del yo, cuando habla sobre el amor y la indiferencia. Ahí también la toma. Simplemente eso. Sí, sí. En la constitución del yo. Creo que Ahora era hablamos. el de realidad primitivo, el placer el yo del placer purificado y eso. Sí, sí. Esa Gracias. acotación Bueno, nada más. Gracias. ¿Querés hablar, Norberto? ¿Sí que quieren hacer otra pregunta? Por ahora todavía no. Cualquier Bueno. cosa van a escribir en el chat y ahí volvemos a abrir el micrófono. Lo de Alejandro, ¿querés preguntar? No, sí, yo coincido porque lo que veo en los pacientes es la dificultad de amar. Y Freud decía que el psicoanálisis era justamente una manera de que las personas, digamos, lo saludable era poder amar y bastarse a sí mismo. Este es, digamos, la salud de nuestro punto de vista siguiendo a Freud. Creo que la pasión tuya por Freud es muy estimulante para todos. Sí, Alejandro, yo no creo que tenga pasión por Freud, ¿eh? Quizás yo tengo pasión por el psicoanálisis, pero te entiendo. Claro. La verdad que Freud me acompañó en muchos de estos, pero tengo disidencias con Freud. La disidencia con respecto a la transferencia, el amor de transferencia, me parece que se equivocó de pleno, pero bueno, eso lo podemos discutir otro día. Sí, voy a empezar por lo de Alejandro y después llego a lo de Vivian.
Para Freud, la cura era aumentar la capacidad de amar y aumentar la capacidad de trabajar. Esto, en los distintos contextos en que esto se da, cobra diferencias culturales. Y si bien uno tiene que estar con la cultura, no tiene que dejarse atropellar por la cultura. Porque si Freud se hubiera dejado atropellar por la cultura, que era represiva con respecto a la sexualidad, no hubiera descubierto nada. O sea, él para descubrir el psicoanálisis tuvo que oponerse a la cultura. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado de ciertas imposiciones culturales. Por ejemplo, el amor no es matrimonio. ¿Se entiende, no? El amor nunca fue matrimonio. Ahora, en la época de Freud, el amor era matrimonio. Mentira, porque del otro lado de la alcoba matrimonial había cosas que pasaban, menos que ahora, pero pasaban. Entonces, lo que yo quiero decir es, cuiden los contextos, porque Freud no estaba proponiendo que la gente se casara, Freud estaba proponiendo, si él pensaba en el último Freud, que si la sexualidad ocupaba un 30% y el amor de un 70%, ojo con no irse con la sexualidad al 90% o al 99% y que se le escaparan cosas peligrosas. Por ejemplo, muchas veces se escucha, o se escuchaba, ahora últimamente no, que por ejemplo un individuo se suicidaba por un amor erótico equivocado, yo qué sé, o por el amor a sí mismo. Es para pensarlo si ahí uno no está encubriendo con lo erótico, al nivel de la perversión, la acción de una pulsión de muerte, la acción de un proceso que va provocando desligadura, que va provocando desinvestidura, y que un individuo se va quedando solo, y que en este quedarse solo va de algún modo acercándose a la muerte. Y si no hay un analista que tenga una apuesta pulsional, ahora ustedes entenderán lo que yo llamo apuesta pulsional, si no tiene apuesta pulsional, está problematizado. Ahora, ¿cómo hace para tener apuesta pulsional en un mundo psicoanalítico que le ha prohibido esa apuesta pulsional por la idea de la neutralidad? Ven que hay situaciones complejas para pensarlas mucho, ¿no? Lo que decía Vivian, hay una caída del fenómeno transferencial. Seamos, me parece, honestos. No hay más neurosis de transferencia. Ese ha sido un concepto freudiano borrado. Hay todavía críticas en los kleinianos de que algunos siguen trabajando con el tú y el yo, lo que usted me está haciendo, pero se lo da como una cosa criticable. Pero otra vez, con la neurosis de transferencia, que era la intronización del analista como el ideal del paciente, se echó con la bañadera, con el agua de la bañadera al bebé. El bebé es la transferencia. A ver, si yo no tengo la posibilidad, Vivian, de entender que parte del fenómeno transferencial se reduce por un concepto freudiano que es que la repetición se da con el analista y con todos los sectores de la vida de un paciente. Y yo empiezo a sentirme más cómodo trabajando con los sectores de la vida del paciente, otros que con la transferencia, estoy promoviendo una disminución del escenario transferencial. Me es más fácil, menos comprometido, hablar del problema que tiene con la madre, que hablar de que algo de la madre también le está pasando conmigo, o algo del padre, o algo de la mujer, o lo que sea. Entonces, ahí hay una reducción del problema transferencial, producto de un momento epocal, que puede ser un momento, que es la disminución del número de sesiones. Cuando empieza a haber una sesión semanal, y ustedes saben que yo estoy trabajando todavía ese tema mucho, porque me interesa profundizar en eso, uno descubre que el fenómeno transferencial tiene alguna relación con la asiduidad de encuentros. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente de una vez por semana, pero yo tengo un criterio que es Vivian, vos lo conocés. Sí, vos lo conocés. Que es que cuando una vez por semana, o lo que sea, está en una situación, en una sesión compleja, cuando termina la sesión, yo me reservo la mitad de la tarde de los jueves no tomo pacientes, porque los tengo libres para ubicarlos con pacientes ocasionales. ¿Qué quiero decir?
un paciente tiene una situación complicada, yo le digo, ¿por qué no venís mañana? ¿O por qué no venís pasado? Lo dejo a decisión de él, y no lo pongo como vas a tener de 1 a 2 sesiones, lo pongo como una manera de estimular en el paciente la idea que más que una solución concreta, que yo le pueda dar un consejo, lo que yo le puedo dar es otra sesión de análisis en esa semana. Entonces, hay una norma cultural, el análisis es una sesión semanal. Si vos tomás 2 sesiones o 3, la gente, los amigos te dicen, pero te estás jodiendo, yo voy una vez cada 15 días. Entonces digo, ante eso, lo que uno tiene que recuperar no es normativa, no es vos tenés que tener 3, sino encontrar una manera de entender que uno no tiene resultados en indicaciones, tiene resultados en provocar un interés por pensar. Pero para provocar el interés por pensar tiene que tener el interés uno. Eso es la apuesta pulsional. ¿Alguno quiere hacer un comentario, una pregunta? Un comentario, un poco pregunta también. Esto que... ¿Quién habla? ¿Qué tal, Norberto? ¿Quién habla? No te puedo ubicar. Gabriela Piacuadío. Acá estoy, no sé si me... sí, en relación a esto que venís diciendo, ¿no? De provocar estas ganas de pensar, también como cuestionarnos nosotros qué es lo que hacemos. Este fenómeno de la cantidad de sueños que los pacientes empezaron a traer, ¿no? No es que sueñan más, sino que por ahí los traen más a la sesión, ¿no? Entonces, pensando en ese fenómeno, uno podría decir que algo cambió que hizo que esto sucediera, que este fenómeno sucediera. Y es un fenómeno que está dentro de lo transferencial, ¿no es cierto? Y aumentó con algo que cambió azarosamente, digamos, para nosotros. Entonces, preguntarnos también qué es lo que hacemos en el consultorio para que tenga lugar el fenómeno transferencial. Sí, yo tengo que decirles realmente lo que pienso en esto, ¿no? Porque no está demasiado escrito. O yo lo he escrito, y lo he dicho muchas veces, pero yo pienso, a mí me preocupa, me interesa mucho el tema del amor, ¿no? Es uno de los temas que me preocupa desde hace muchos años. Yo creo que fui uno de los primeros que diferencié enamoramiento de amor. Está publicado en el año 78. Pero a mí me preocupa mucho el amor. Y lo que yo pienso, esto parece autoayuda, traten de no ubicarme en un autor de autoayuda, pero yo pienso que si uno no tiene amor por los pacientes, es muy difícil que uno pueda sintonizar con ellos. Esto lo llaman, con palabras más finas, digamos, empatía, ¿no? Pero me parece que la empatía en el fondo traduce un sentimiento amoroso. Cuando digo amoroso, vuelvo a decir, no es sexual, es el sentido, si ustedes quieren, de las pulsiones tiernas, de preocuparme por el otro, de interesarme por el otro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que los pacientes sueñan más porque tienen otros mecanismos abolidos, me parece, ¿no? Y por otro lado, también creo en lo que vos planteás, que los pacientes con mejor transferencia sueñan más con uno que los pacientes que tienen menos transferencia. Y esto me parece que es como, a ver, vamos a charlar un poco de esto, ¿no? A mí me parece que en estos últimos 20 años ha habido una suerte de decaimiento del psicoanálisis a nivel cultural. Hace 20 años o 30, bueno, ni qué decir en los años 80, ¿no? El psicoanálisis era una cosa muy idealizada. Entonces, en la medida en que se lo idealiza menos, ha pasado a ocurrir otra cosa que es enteramente diferente, que es que los psicoanalistas no nos sentimos tan importantes. No lo somos. En realidad, si uno piensa lo que hacemos los psicoanalistas en el mundo social, es muy poco. Por más que vayamos a los hospitales, por más que hagamos lo que hagamos, es poco, porque somos pocos. Pero eso no quiere decir que no seamos importantes. O sea, entonces digo, si uno no cae en poder defenderse
yoicamente les puedo decir, de lo que son las presiones culturales, uno termina no creyendo que es importante. Y entonces, uno al no creer que es importante, no puede decirle al paciente, pero esto te está pasando conmigo, porque uno mismo dice, ¿yo quién soy? Para que el paciente pueda tener esta reacción de tanta importancia con respecto a mí. Lo que no nos damos cuenta es que eso no depende de cómo nos sintamos nosotros, eso depende de la transferencia. La transferencia nos hace importantes. La transferencia hace que un paciente se enamore de uno. La transferencia sigue siendo ese objeto que está ahí, independientemente de lo que diga la cultura. Hay una pregunta de... Perdón, hay una pregunta de Katy García. Katy, ¿podés abrir el micrófono? ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? No, era muy breve como para también darte lugar a que sigas desarrollando esto tan importante en relación a lo pulsional. Pareciera que vos lo planteás como partiendo del analista, una apuesta pulsional que tiene que tener el analista, y cómo lo entenderías, o si te parece, ¿no? Es una reflexión mía, en función de aquello que planteas de un vínculo, ¿no? Es decir, no sé si querés aprovechar esto para sí. Comentar. O sea, yo entiendo el análisis como el encuentro entre dos intrapsíquicos y uno intersubjetivo. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Yo creo que el paciente que me viene a verme con una historia que es ajena a mí, que no tuvo que ver conmigo. Yo no tuve que ver con lo que le pasó a él. Y yo tengo una historia que no tiene que ver con lo que pasó al paciente. Esos son dos intrapsíquicos que producen, en el paciente producen los síntomas, producen la historia, producen... Pero además de eso, hay un intersubjetivo que nos une, que se produjo en el momento de llamarme, en el momento en que lo recibí, en un momento. Eso intersubjetivo tiene algo de vincular y tiene que ver con el amor que el paciente me tiene ya por una transferencia de sujeto supuesto saber, digamos. Él imagina que lo que le pasa yo se lo puedo resolver. Y yo, esto es lo que quiero mostrarle que cambia con alguna postulación. Yo no digo no tengo nada que ver. Yo digo sí, yo pienso que se lo puedo resolver. A ver, hay algo que yo no entiendo de los analistas a veces, ¿no? Que es esto de pensar que el paciente está totalmente equivocado en creer que uno puede resolverle algo. Porque si esto fuera así, no entiendo cómo uno analiza, ¿no? Porque se supone que si yo analizo a alguien, es porque creo que lo voy a ayudar, no puedo entender otra manera, no sé si me entiende. Entiendo la idea teórica. Él cree que yo soy un sujeto supuesto a saber que el día que llegó tengo la solución de todos sus problemas. Eso obviamente no es, pero que yo lo puedo ayudar, yo no tengo duda. Le voy a decir algo que puede ser complicado para algunos, pero cuando un paciente me dice, doctor, yo me pasa esto, hace años, ¿usted me podrá ayudar? Yo realmente, si pienso que lo va a ayudar, le digo sí. Además, nunca tuve la sensación de no poder ayudar a alguien. Alguna vez no tomé un paciente y lo derivé porque no podía tomarlo, en general por razones muy ideológicamente complicadas, perversiones a veces complicadas. Pero yo les digo, sí, yo pienso que lo puedo ayudar, voy a necesitar de usted. Sin usted no lo puedo ayudar, pero yo pienso que lo voy a ayudar. Bueno, esto no se podía. Esto era una confesión contratransferencial, no sé qué era. Pero piensen ustedes que lo que está en juego en todo esto es esta equivocación de Freud con la indiferencia. La indiferencia era buena para protegerse de las actuaciones. Pero eso era en 1915. Tenía todo el mundo mirándolo, tenía miedo de que Ferenczi hiciera de las suyas, que Jung hiciera de las suyas, yo qué sé, ¿no? No había controles, no había algo bien. Entonces instauró un control que es la indiferencia.
Ahora, la indiferencia se la llevó hasta el 2000 y pico. Uno tiene que ser indiferente ante el paciente y se transformó en neutralidad. Bueno, yo eso estoy en una posición crítica. Yo creo que eso está en la base de muchos fracasos terapéuticos. Hay una intervención de Raúl Tebaldi y de Laura González. En ese orden, Raúl. Norberto, muy breve. Quería entender un poquito más también este punto de la indiferencia, en el sentido de que, aún traducido como neutralidad, parece haber demorado mucho el problema de la contratransferencia, porque cuando vos hablas de dos intrapsíquicos y un intersubjetivo, en realidad esa intersubjetividad básicamente compromete la emocionalidad del analista, si entiendo bien. La otra cosa es destacar que tu exposición es una exposición que me impresionó mucho por el respeto de la complejidad del pensamiento freudiano. Que no hay una manera, me parece, tal vez Freud tiene muchos puntos, como decís, donde podemos disentir, pero pone, me parece, de relieve permanentemente que nosotros no podemos tener una concepción del psiquismo sin un pensamiento complejo, porque el psiquismo no se puede simplificar a una zona psíquica, no se puede simplificar a una técnica, no tiene, la amplitud de tu exposición, que respeta mucho el orden de la investigación freudiana, nos vuelve a poner sobre la complejidad. Así que bueno, te agradezco mucho eso. No, gracias, Raúl. Ustedes se imaginan que el problema de la indiferencia... Un segundo, Norberto, porque está Laura González, que tiene una pregunta también, y ahí te doy la palabra, Laura. Hola, ¿qué tal, Norberto? Hola a todos. Bueno, yo ¿Qué tal, Laura? principalmente no me queda muy claro el concepto de zonas psíquicas, no tiene mucho que ver tal vez con lo que están hablando ahora de la indiferencia, pero me gustaría si lo podés explicar. Gracias. Bueno, primero lo de Raúl, porque estamos siguiendo una línea de pensamiento. La indiferencia es un punto que a mí me parece que es contextual en Freud. Freud en ese momento no sabía qué hacer y seguramente recurrió a eso, por lo cual la contratransferencia fue siempre, de ahí en más casi, una resistencia. Así como lo fue la transferencia en el comienzo, hasta que Freud descubrió que era no solo la resistencia, sino los resistidos. Bueno, la contratransferencia se transformó en resistencia desde el momento en que Freud dijo, señores, ante eso, indiferencia, no sientan nada. Es como si hubieran dicho, repriman lo que sienten, ¿no? Ahora, eso contextualmente es entendible, vuelvo a decirles, lo que pasaba era complejo, pero el pensamiento de Freud es muy complejo. O sea, no es lo mismo que dice en muchos otros lugares, no es lo mismo que lo que hizo con el hombre de los lobos, no es lo mismo, bueno, infinidad de cosas, no importa, pero lo que dice Raúl es esto, cómo hay ciertos elementos tomados a posteriori de la muerte de Freud, como reglas de oro, porque lo han idealizado Freud. Esto yo decía, yo no lo idealizo, Freud, creo que soy honesto conmigo mismo. Yo he estudiado a Green, y estudio a Lacan, y estudio a otros autores con total pasión, digamos, ¿no? Ahora, lo que yo digo es esto que dijo Raúl. ¿Cuánto se detuvo el análisis de la contratransferencia por estos problemas de idealizaciones y de equívocos? Mucho. Recién ahora hay todo un movimiento en el cual está Raúl, estoy yo, hay mucha gente, Roussillon, donde pensamos justamente que hay una contratransferencia que tiene que ver con un concepto bioniano, que es la capacidad de ensoñación. Entonces digo, si yo soy indiferente, no tengo capacidad de ensoñación. Entonces para mí, Bion tiene mucha importancia por cosas, pero yo tomo lo de Bion y digo, puta, si le hubieran hecho más caso a Bion, podríamos haber avanzado sobre el problema de la neutralidad y hubiéramos podido lograr llegar más pronto a atender pacientes graves.
y no fracasar con ellos, porque fracasamos porque no podemos utilizar nuestros pensamientos inconscientes. Entonces, cuando nosotros tenemos un psicoanálisis en el 2020, que sería bueno traducir este libro para ver lo que se pronosticaba en el 2000, uno puede decir, hemos perdido pacientes por ahí porque los ocupó la psiquiatría y los ocupó las terapias conductuales y los ocuparon, pero porque nosotros no avanzamos tanto como podíamos avanzar. Fíjese lo que decía Claudia, ¿no? Decía Claudia de cómo avanzamos en hacer conocer lo que pensamos. Esto APA lo hizo hacia afuera, digamos, porque el contexto permitía que estuviéramos en todo el mundo. Pero tenemos que hacerlo también adentro. Tenemos que tener cada vez más la posibilidad de ir avanzando teóricamente para dar cuenta de la clínica de hoy. Eso por un lado. Por otro lado, Laura, el problema de la zona psíquica es esto, que Freud no es un Freud, son varios Freud. El pensamiento de Freud es complejo. O sea, uno no puede pensar que el inconsciente está estructurado solo como un lenguaje. Porque cuando Freud incluye el yo y el ello, incluye la pulsión dentro del aparato psíquico. Entonces, hay una contradicción entre el Freud de incluir el ello al Freud del inconsciente. Ahora, ¿es una contradicción? Sí, desde el punto de vista objetivo lo es. Ahora, desde el punto de vista del funcionamiento psíquico, no es una contradicción, porque el funcionamiento psíquico es complejo. Cuando Lacan lo quiere reducir, el primer Lacan, en la estructura del lenguaje, después él mismo se va quedando corto y lo reconoce y entonces inventa el goce. Y al final de todos, en el último Lacan, inventa el cuerpo, descubre que lo real está en el cuerpo. Entonces, tenemos posibilidades de juntar autores para poder transmitir una idea del psicoanálisis que no sea mucho psicoanálisis, porque mucho psicoanálisis, ¿saben qué problema tiene? Que nos hace quedar en la idea de idealizar la incertidumbre. Y la incertidumbre es buena hasta cierto punto. Miren el simposio de APA, miren ¿quién es el dueño del lápiz? No. Una incertidumbre está buena, pero hay alguien que decide cuándo se corta la raya. En vez, si pudiéramos lograr entre todos darle a la incertidumbre una medida de cierto cuidado, aunque reconozcamos que nunca vamos a lograr la verdad única, me parece que estaríamos mejor. Vuelvo a preguntarte, Laura. Hay una pregunta de Silvia Chamorro. Perdón, te interrumpí. Sí, no, una cosa más, Laura. ¿Es lo mismo el Freud de la pulsión de muerte que el Freud de los estudios sobre la histeria? No y sí. Claro, yo pensaba que eso es como la idea de zona psíquica, entonces es como ir agregando todas las posiciones y todas las cosas que Freud va agregando a lo largo de su obra. O sea, ese es el concepto faltan, de ¿no? zona. Claro, y las que faltan. Las que faltan. Yo estoy pensando en lo arcaico, que vengo pensando Claro. hace 10 años, como otra forma, otro funcionamiento psíquico, ¿no? Sí, Sí. que Freud lo incluye, claro. Sí, gracias. Freud lo incluye en los últimos 3, 4 años, se dedica a lo arcaico. ¿Sí, Silvia? Hay una intervención de Silvia Chamorro. Silvia. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Maruco, por la verdad que me pareció excelente todo lo que estuviste diciéndonos y ampliando, digamos, todo el panorama freudiano. Yo primero quería decirles una cosa, digamos, como uno tiene a Freud bastante, o por lo menos internalizado, esto les debe pasar a varios, a muchos, a todos. Yo ahora estoy viendo la serie que muchos habrán visto, Peaky Blinders, y esto sucede entre 1920 y 1925, 1930. Y yo cuando va pasando la serie y van avanzando las cosas, digo, acá Freud estaba escribiendo más allá, acá Freud estaba escribiendo, no sé, el yo y el ello.
Y en un momento hay una escena que dicen, bueno, juguemos, en la serie misma, ¿no? Dice, bueno, juguemos a la asociación libre, ahora Freud está de moda. Y yo salgo, digo, y yo pienso, no, pero ya la asociación libre ya medio que había pasado, porque estamos en el, en el 27. Pero lo que quiero decir es que hubo un tiempo para la humanidad para poder llegar a donde llegó Freud hasta el 38, hasta que se murió, digamos. No sé qué hubiese pasado si hubiese seguido vivo, ¿no? Pero como que todo lo que él descubrió, uno no lo puede asimilar de un día para el otro, y mucho menos en aquellos tiempos cuando eso estaba sucediendo, digamos. Freud estaba en pleno proceso creador, investigación, en fin. Bueno, esto es una reflexión. Y otra cosa que me pareció muy interesante y que creo que estuvo por ahí devaluado durante mucho tiempo, esto creo que vos lo dijiste así, corregime si no lo digo bien, el tema del pensamiento, de que el paciente sepa, que el paciente pueda pensar, que el paciente pueda pensarse, o sea, darle esa herramienta. A mí me parece, por lo que no solo a mí, creo que muchos lo dicen, o sea, que hoy el pensamiento, la pulsión le gana al pensar, digamos. O sea, hoy hay más acting, más que pensamiento, ¿no? Ahora también la pregunta sería sobre qué y cómo debe pensar, o cómo necesitamos a ese pensamiento para que sea constructivo, porque una racionalización también utiliza el pensamiento, digamos, ¿no? Entonces, uno creo que lo que está buscando con esto que vos decís, Norberto, de pensar, de que el paciente pueda pensar, pensarse, reflexionar, es encontrar un punto de él valioso para su propia existencia, pero como que hay que guiarlo en el camino para que encuentre esto. Gracias, Silvia. Hay una pregunta de Maximiliano Kelmansky. Maxi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias, Norberto. Se escucha, ¿no? Sí, gracias por el recorrido en unos pocos minutos de la obra de Freud, y pensaba qué desafío para la formación, porque pensaba cómo implica una teoría de la técnica específica para cada momento, y cómo digamos, lograr intervenciones específicas, ¿no? Según este tipo de características de los pacientes, como los pacientes actuales, y parece que Freud fue viendo algo de esto, como si cada uno, digamos, sus distintos pacientes, a partir de su experiencia clínica, fue viendo que los pacientes necesitaban de distintas intervenciones del analista, ¿no? Muy, muy claro, Maximiliano. Creo que es un desafío para nosotros. Después voy a tu pregunta o tu comentario, Silvia. Pero lo que dice Maximiliano es todo un... Cuando se muere la hermana y la paciente piensa, qué lindo, ahora me voy a poder casar con mi cuñado. ¿Qué era, una hija de puta? Digo, ¿no? ¿Qué era, una mala tipa? Porque pensaba eso. O eso no indica que ella mató a la hermana para casarse con el cuñado. ¿Entiende las dimensiones que va tomando Freud del funcionamiento psíquico? Esto es lo que yo quiero decirle que son las zonas psíquicas. Ahora, uno tiene que ubicarse ante cada zona con una manera de poder entender el fenómeno, porque si no, si toma una sola se confunde. Ahora, cuando uno toma una sola, me parece a mí que está en el camino de la idealización, un camino complicado, un camino que le tiene toda posibilidad de pensar. Y lo otro que decía Silvia, me parece que justamente hay una disminución del pensamiento a favor de la acción. Eso es cultural. ¿A la cultura le conviene eso? Probablemente sí. Yo tampoco entiendo mucho que esto sea exactamente cultural, puramente cultural, y que haya tantas intenciones de la cultura, pero obviamente a la cultura le interesa que los individuos estén tranquilos. Imagínense en este momento del país, que hay tantos líos y todas estas situaciones. Si alguien tuviera algo
para decirte que todos se queden tranquilos, porque el miedo son explosiones sociales, lo que ocurrió en toda América Latina. Entonces, la cultura puede decir, dale, placer, necesitas esto, dale, querés hacer, dale, no pensés. Pero entonces ahí aparece el movimiento psicoanalítico diciendo, pero pará, un momentito, el placer termina siendo un goce mortífero, porque es un placer que le conviene a la cultura para no provocar cambios que necesitamos tener. Entonces, otra vez, ¿cómo se ubica el psicoanálisis ahí? No ideológicamente. Se tiene que ubicar en la medida en que uno descubre que demasiada sexualidad es tóxica. No solo el amor es tóxico, o puede ser tóxico, o tiende a ser tóxico como lo valora la cultura actual, sino que también demasiada sexualidad es tóxico. ¿Y la cultura le puede convenir demasiada sexualidad? Bueno, lean, si leen 1984 de George Orwell, El hermano mayor, ahí es muy claro, el objetivo del hermano mayor era terminar con el amor. Alberto, tenemos un último minuto para que puedas decir, para cerrar la actividad. ¿Tengo que hablar yo o van a una pregunta? No, porque ya tenemos que terminar. Si querés decir una última cosa antes de terminar. Ha sido un placer enorme, me sentí muy contento, me siento muy contento, voy a pasar una buena semana, fin de semana, con este aliciente, y espero que ustedes me hayan podido entender y que no les traiga problemas, como siempre pienso que a veces les traigo problemas porque digo cosas que a lo mejor no tendría que decir de todo, pero bueno. Bueno, te agradecemos del claustro el tiempo y la actividad. Muchas gracias. Chao, pásenla bien. Chao. Chao, gracias. Gracias, muchas gracias.